Pero Escobar Poblete, como veíamos, fue condenado a 18 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio del senador de la UDI, Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991. Vamos a conversar más sobre este tema. Para eso tomamos contacto con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Muy buenos días, gusto saludarte, Nicolás. ¿Cómo evalúa usted lo que fue la definición del ministro de la Barra con respecto a la situación de Escobar Poblete? Bueno, es una sentencia judicial largamente esperada que se dicta 30 años después de haberse cometido el crimen de Jaime Guzmán. 30 años. Y sin duda, para las familias, para los cercanos a él, es una noticia que cierra un capítulo humano, familiar, y también cierra un capítulo en la justicia. Yo creo que cuando la justicia habla, como en este caso, con una sentencia bien fundamentada, 18 años de cárcel por el crimen terrorista, el asesinato del entonces senador Jaime Guzmán, es una pena que tardó mucho en llegar. Les dicen que la justicia tarda pero llega, pero finalmente es una sanción que está, creo yo, a la altura del crimen. Esto es uno más de los distintos crímenes cometidos por motivaciones políticas en la dictadura o al fin de ella, que todavía están en desarrollo a nivel judicial. Y yo creo que es un cierre correcto con una pena justa y proporcionada para un crimen que fue muy grave. Ahora, perdón, también muestra un proceso, diputado, que es bien interesante. No interesante, existe. Lo que pasa es que, claro, en estos casos de connotación pública e histórica también se nota más en términos de que Escobar Poblete tendrá que cumplir estos 18 años dictados por la justicia en Chile y luego ser trasladado a México. Recordemos que hubo una extradición por el cumplimiento de una pena de 60 años que tiene que desarrollar. Aquí hay un tema desde la justicia de ambos países, pero también a nivel diplomático para concretar lo que es esa justicia que llega tarde, pero llega en cada uno de los casos, digamos. Sí, aquí se dictó una pena que podría haber sido más alta. Por ejemplo, claro. Claro, extraña, digamos que a una persona hace unas pocas semanas atrás se la condenó a 20 años por delitos de violación, pero en este caso de un homicidio de un senador a 18 años, porque él se vio favorecido por lo que se llama la media prescripción, por el hecho de haber dilatado tanta la acción de la justicia, haber sido un prófugo durante 30 años, se benefició con una pena reducida. A él le podría haber correspondido cadena perpetua calificada. Sí, claro. Pero bien, se dictó la sentencia y ahora lo que yo entiendo, Nicolás, es que él tiene que revisarse esa sentencia por la Corte de Apelaciones y él tendría que volver a México a cumplir la condena de 60 años que tiene por delitos comunes de secuestro con resultado de muerte y, en fin, otros delitos asociados. Él va a terminar su vida en la cárcel, producto de este crimen de Jaime Guzmán, pero también el de los crímenes que ha cometido en el extranjero. Ahora, es relevante esto, usted decía, y yo también escuché a otros parlamentarios, miembros también de la UDI durante la jornada de ayer, a la diputada Lorena Pizarro, que también lo lleva a un sentido amplio en términos de las heridas que quedan de esos años, con respecto a que la justicia llega tarde, pero llega muy tarde, y eso también es un elemento que ha sido parte también de la discusión a nivel social dentro de estas heridas, yo insisto que siguen abiertas. En ese punto, desde el contexto que vivimos hoy, ¿cómo usted analiza lo que es finalmente un nuevo capítulo de esta historia, una trágica historia, no solamente por la muerte de un senador de la República, sino también por las distintas muertes, las numerosas muertes que se dieron en esos tiempos? Mire, Nicolás, el día domingo me tocó asistir al Memorial de Paine para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ahí pude compartir con centenares de personas, familiares de detenidos desaparecidos. Ellos llevan 49 años buscando el paradero de sus padres de familia, de sus esposos, de sus abuelos. Y la verdad que solo algunos han obtenido justicia. Recién el año pasado y el antepasado y este año se han dictado condenas en 51 desapariciones o ejecuciones. Sí. Y aún quedan 19 familias que no tienen justicia y que no tienen, tampoco saben dónde está el paradero de sus padres, esposos, y lo han buscado durante casi 5 décadas. Estas son las heridas abiertas que dejó la dictadura y que la justicia apenas ha logrado cerrar
en este caso, en este capítulo de Jaime Guzmán, con mucha tranquilidad para sus familias, pero aún hay cientos, y digo miles de familias, que todavía desfilan ante la justicia reclamando que en sus casos haya justicia, haya determinación de los culpables, haya alguna sanción al menos, ojalá proporcional al daño causado, y que les dé tranquilidad a personas que han vivido prácticamente toda su existencia mendigando, clamando justicia ante los tribunales. Ujú. En ese sentido, ¿ha visto avances con respecto a eso? No lo digo por los casos en particular, sino más bien desde la mirada, desde no solamente la justicia, sino de la sociedad chilena con respecto a algo que parecería tan lógico, tan evidente, pero que han pasado muchísimos años y, por ejemplo, usted lo mencionaba, hay familiares que no saben el paradero de los cuerpos de sus seres queridos, o sea, a ese nivel. Aquí tenemos una situación distinta, no por eso menos terrible, digamos, hay un asesinato, hay una muerte, hay una familia que sufre, pero hay casos que evidentemente siguen siendo, y con las nuevas generaciones se entiende bien poco. Obviamente hay que tener el contexto histórico, no hay justificación nunca para eso, pero de todas maneras la historia también es muy representativa de lo que se vive en el presente, ¿no? Para poder aprender de ella. Sí, yo creo que este largo camino para la justicia, producto de estos delitos y crímenes de la dictadura o sus postrimerías, como en este caso, Sí. nos transportan al pasado y nos muestran de una u otra manera de qué es lo que ocurre cuando nuestra convivencia se destruye por acción, en este caso de la dictadura, pero también por otras razones. Cómo la muerte, la tortura se instala en una sociedad y uno tarda décadas en poder recuperar nuestra convivencia. Yo creo que las nuevas generaciones, el tiempo que ha transcurrido desde la dictadura, nos ha hecho reflexionar a todos de la necesidad de tener una convivencia pacífica, Ujú. pero una convivencia también justa. Y por eso quedan estas deudas del pasado, estas heridas abiertas en miles de familias que hay que ir cerrando. Yo creo que la justicia en Chile ha ido tomando conciencia de esto y han habido, en causas de violación a los derechos humanos, que son la inmensa mayoría, han habido avances importantes y por eso hay muchos condenados en Punta Peuco que están cumpliendo condena. Ahora, son condenas bastante más bajas, no son ni la mitad de la que va a recibir el asesino de Jaime Guzmán, pero yo creo que son avances sustantivos que nos indican que el reproche legal, judicial y también ético de una sociedad es claro en prohibir dentro de nuestra convivencia, en castigar en nuestra convivencia los que pretenden hacerse justicia por sus propias manos, asesinando, torturando o Sí. persiguiendo al que piensa distinto a uno. La intolerancia destruyó nuestra convivencia y yo creo que hoy día estas condenas son el cierre, la lápida a una forma de convivencia que hoy día nadie querría. Y eso es un triunfo de la democracia finalmente. Déjeme aprovechar ese concepto, diputado, que ha dicho varias veces, el de la convivencia, entendiendo que estos crímenes nunca más deben volver a ocurrir, pero justamente para pavimentar un camino de prevención a unos u otros, el tema de la convivencia en nuestra sociedad es muy relevante. Y esto a puertas de un hito en nuestra historia republicana también, que es este plebiscito para elegir o no una nueva constitución. Todo está bien enmarcado, todo está de alguna manera, es parte de la historia, va a ser parte de los libros de historia. Y en tiempos donde tenemos claro que no hay una muy buena convivencia. De hecho, si uno toma solamente las encuestas, que es una fotografía y tendencia de los últimos meses, una u otra opción, si gana, va a ser por un estrecho margen. Habrá que ver el plebiscito, obviamente estas cosas pueden ir cambiando, pero si llegara a darse ese estrecho margen, y uno de los temas por ahí en ese sentido, se va a ver de una convivencia bastante partida y una polarización relevante. ¿Cómo lo ve usted? Insisto, con los crímenes, con los horrores que uno podría decir son los extremos, pero que finalmente vienen desde ese germen que es la falta de convivencia y empatía y, obviamente, lo que termina en situaciones dictatoriales en sus minutos. Yo creo que este tipo de reflexiones permiten precisar qué entendemos por una convivencia democrática. Yo creo que es normal y natural que los chilenos nos dividamos frente a un plebiscito, que nos dividamos frente a elecciones nacionales para elegir a un o otro presidente, o alcaldes o gobernadores regionales. Eso es parte de la naturaleza humana, tener miradas distintas y visiones distintas respecto a la sociedad. El problema es cómo lo resuelves, cómo Claro. resuelves esas controversias.
La manera democrática es a través de las urnas. Que ahí está la concurriendo diferencia, digamos, pacíficamente. si ponemos la historia, ahí está la diferencia y eso es lo positivo de lo que se va a vivir el día domingo, que finalmente está claro que hay una polarización, hay una división, Sí. hay una mirada distinta con respecto al futuro de Chile, pero finalmente se definen las urnas. Relevante, ahí podemos hablar un poco de lo que va a ser el día siguiente con la opción ganadora y la perdedora, pero de todas maneras aquí hay un punto de inflexión también en esta historia que estamos comentando, ¿no? Sin duda, y esa es la diferencia de la fuerza moral que tiene la democracia. La democracia no garantiza que haya división entre las personas, no garantiza que haya enfrentamiento verbal incluso, o debates, bien a veces bien duros, pero sí hay un compromiso que está subyacente, que está implícito, que es compartido por todas las personas, es que las controversias se diriman pacíficamente en las urnas. Y eso es lo que nosotros esperamos el día domingo, que, como lo ha dicho nuestro presidente, las dos opciones, el apruebo y el rechazo, son legítimas y por lo tanto Chile va a continuar funcionando y vamos todos tratando de contribuir a que Chile sea más grande, cualquiera sea el resultado del día 4 de septiembre. Lo que pasó en la dictadura, también en el asesinato de Jaime Guzmán, que ocurrió apenas reiniciada la democracia, tiene que ver con una forma insana, criminal de poder resolver nuestra convivencia. En ese caso, a través de la fuerza, a través de la opresión, a través de una dictadura o a través de algunos que quisieron suplantar a la justicia. Ojo que Raúl Escobar Poblete, el asesino de Jaime Guzmán, hablaban de que lo que hicieron fue un ajusticiamiento. Ajusticiamiento, como si ellos fueran verdugos de una justicia que no sabe quién la integra y que decidió la muerte de Jaime Guzmán. Hoy día en democracia la justicia, el Poder Judicial es el único que imparte justicia y sus decisiones están amparadas por el Estado de Derecho. Y esa es la diferencia entre la barbarie y la democracia. Y hoy día esta sentencia nos recuerda cómo es vivir bajo la barbarie. Y también los miles y miles de crímenes que cometieron los violadores de derechos humanos que formaban parte del Estado de Chile y perseguían a los que pensaban distinto, los torturaban y los asesinaban o los hacían desaparecer. La barbarie. Y en oposición a la barbarie tenemos una decisión democrática a veces en un ambiente crispado, a veces de mucho enfrentamiento verbal. Que es inevitable, digamos. Pero que no, ¿Ah? es inevitable, pero que no tiene que ser permanente. Finalmente un poco ese es el objetivo. O sea, uno espera que semanas antes de una elección tan importante como es el plebiscito, con posiciones tan contrapuestas entre uno y otro, se den las discusiones, que suba el tono. Hay cosas que obviamente hay que condenar y, por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana, ya sea en Valparaíso o en Santiago, ha sido condenado por todas partes, digamos. Pero eso finalmente y un poco el análisis que hago con usted, diputado, es parte de la democracia. Y también pensar en que el día 5 gane quien gane, opción que gane, que obviamente tienen matices distintos, por supuesto, vamos a tener que seguir para adelante y obviamente tomando lo que fue la definición democrática en una elección que funciona de esa forma. Sí, yo solo terminar diciendo que este tipo de condenas como la que acaba de salir por el asesinato de Jaime Guzmán, o las condenas que se han dictado para los cientos y miles de violadores de derechos humanos de la dictadura, es importante tenerlas en cuenta, que no se olviden. Por eso nosotros hablamos de que la memoria no debe olvidar esto, porque nos da una representación clara de lo que puede ocurrir si nosotros no respetamos los derechos humanos. Sí, claro. Esta memoria, el conocer estos hechos del pasado y asignarles justicia idealmente, nos representan, nos dan una garantía de que nunca más se van a volver a producir. Y eso es una garantía para toda la sociedad. Nosotros no tenemos que volver a la barbarie que usted muestra en las imágenes, con los asesinatos, ajusticiamientos en las calles, o miles y miles de personas detenidas sin ningún juicio, siendo torturadas o asesinadas. Esa es una etapa superada en nuestra historia y esperamos que en nuestra convivencia vuelva a integrarse, vuelva a tener una concordia y a resolver nuestras diferencias a través de sistemas democráticos y pacíficos como va a ser el día 4 de septiembre, el plebiscito entre el apruebo y el rechazo. Diputado Leonardo Soto, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Gracias y que tengan buen día ustedes también. Un abrazo. Adiós.